Lo prometido es deuda a todos los amigos de Necochea, Quequén, Lobería, Balcarce, San Cristóbal, todo nuestro querido distrito interior. Hemos tenido en la jornada de hoy una mañana muy política en lo que tiene que ver en primera hora con la presencia a través de la vía telefónica con el intendente de San Cayetano, Miguel Ángel Gargaglione. Luego hablábamos con el presidente de la Usina Popular Cooperativa, Antonio Vilches, con importantes conceptos. Después lo hacíamos acá en el estudio junto al actual intendente de la ciudad de Necochea de Quequén, Facundo López. Y hace un ratito nada más conversábamos con un referente de la Unión Cívica Radical Provincial como es Cacho Maldonado. Ahora viene el momento donde vamos a ponernos en paz, a relajarnos, a saludar a toda la gente que nos sigue en las redes sociales y sin más preámbulos decir Namaste, Maestro Sadeo. Bueno, Namaste, Luis, y bueno, como siempre, gracias por este espacio y bueno, aprovechamos que se fue Facundo hace un ratito, por supuesto agradecerle al intendente de Necochea siempre el apoyo que tiene a todo lo que se desarrolla en la ciudad del yoga y bueno, y nuevamente acá para... Vamos a compartir eso y también le vamos a invitar de a poco también a la gente que a través de Cadena Río Necochea y por privado, si lo quieren hacer, todas las dudas que tengan. Se me ocurre en estos días, en estos tiempos, pensar en voz alta por ahí, sí, o qué significa, si hubiera una significación, Bien. si no maestro usted me dirá, ¿no? El ego en el yoga. El ego en el yoga. ¿Existe? Bueno, sí, ¿Ah? por supuesto, por supuesto. Está bueno contarte qué es el ego desde la perspectiva yógica, porque a veces, pobre, el ego tiene mala fama, ¿no es cierto? Sí. El ego a veces tiene mala fama, pero ¿sabes por qué el ego tiene mala fama? Porque se lo suele confundir al ego con el egoísmo, y son dos cosas diferentes, o sea, una cosa es el ego y otra cosa es el egoísmo. El ego para el yoga es un órgano que todos tenemos, un órgano sutil, y que es el que nos da, en primer lugar, la noción del yo, o sea, la capacidad de sentirme como un individuo, ¿sí? Y de sentir todo lo que no soy yo, porque si yo no tengo ego, o sea, no me puedo ni identificar ni sentirme diferente de vos, entonces ¿cómo me puedo relacionar? O sea, que es un órgano que nos da esa capacidad de individualidad y de poder tomar noción de todo lo demás, ¿sí? Si no tuviéramos ego, seríamos todo como una manada, todos sentiríamos lo mismo al mismo tiempo, cuando uno tiene miedo todos tienen miedo, cuando uno tiene hambre todos tienen hambre, y entonces el ego nos da esa individualidad en primer lugar. Después también nos da la posibilidad de hacer roles, o sea, nuestra individualidad se identifica con diferentes roles que vamos relacionando en esta vida y con los cuales nos relacionamos con el entorno también, el rol de papá, de hijo, de hermano, así todo lo que hacemos. Eso no lo podríamos hacer si no tenemos ego, ¿sí? Normalmente se confunde con egoísmo, que el egoísmo para los yogis es cuando el ego se identifica demasiado con un rol y se pierde en el personaje. ¿Sí? Yo te lo voy a graficar así y los que nos están viendo, imagínate que este puño es el ego y la otra mano, ¿sí? Los que nos están escuchando cierren un puño, ese representa el ego, y la otra mano, si la ponemos como envolviendo al puño, ¿sí? La mano que envuelve representa la personalidad, ¿sí? El puño cerrado representa el ego. Entonces, ¿qué hace el ego? Todo el tiempo se saca una personalidad y se pone otra. Se saca una personalidad y se pone otra. El rol de hijo, se saca el rol de hijo, va a la escuela, el rol de alumno, se saca el rol de alumno, el rol de amigo, ¿sí? A veces hay varios roles superpuestos, ¿bien? Pero los roles no son lo que somos. Lo que nosotros somos es lo que está debajo, ¿bien? Entonces, cuando nos identificamos fuertemente con un rol, eso es a lo que en yoga le llamamos egoísmo. Con un solo rol y no todo. Con uno o cualquiera que nos identifiquemos. ¿Cómo hace el ego desde el punto de vista del yoga, ¿no? Para manejar todos los roles y para llevar un montón de funciones equilibradas en una, ¿no es cierto? Porque el rol de hijo, el rol de padre, el rol de trabajador, el de ciudadano, y a la vez equilibrarlo, si es que se puede, y sería interesante ese concepto, porque si se puede, muchos de nosotros, independientemente de que estoy en deuda, porque tengo que ir, iríamos corriendo para tratar de nivelar todas esas funciones del ego en una. Exactamente, bueno, mira, primero en principio vamos a pasar una técnica que es la que hablamos siempre, que es la técnica, para nosotros es muy importante, se llama la meditación en los roles. La meditación en los roles es la capacidad de que nosotros podamos hacer los roles que nos tocan. Por ejemplo, a vos ahora el rol de periodista, de locutor,
yo el rol de aquel que es entrevistado, o el rol de maestro porque estoy enseñando, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo se hace eso? Se lleva la conciencia a la noción del yo, ¿sí? Es como llevar la conciencia al ego también, porque una cosa es la noción del yo, que te la da el ego, y otra cosa es cómo se siente el yo, eso te lo da la personalidad. ¿Bien? Entonces, ahí está la diferencia. La personalidad es como, vienen a ser como las máscaras que usamos, ¿sí? Entonces, lo que nos ayuda a desarrollar todos los roles es que todos los días practiquemos una técnica que consiste en ser conscientes de que soy un ser haciendo de, en este caso, un ser haciendo de entrevistado. Vos un ser haciendo de locutor. Los que nos están mirando en la casa y los que están siguiendo y los que están trabajando, escuchando la radio, entonces son un ser que hace de, que trabaja, son un ser que hace de empleado, soy un ser que hace de lo que sea que estemos haciendo. Y entonces ahí uno puede estar más consciente de esa noción del yo profunda, de que eso que somos realmente, y poder observar la máscara, que es aquello de lo cual hacemos, ¿sí? Que es lo circunstancial, que es lo transitorio, ¿sí? Hay un ejemplo muy lindo, fácil, para poder seguir diferenciando esto de el ego y el egoísmo, ¿sí? Y quizás también aclare un poquito más después tu pregunta. Normalmente, cuando hay una persona que tiene mucho ego, se suele decir, esa persona como muy, o vamos a decir, media agrandada, ¿no? En su personalidad, que tiene un ego inflado, o soberbia, o personas así como con una presencia que se impone demasiado, quizás, ¿no es cierto? Como demasiado, llamándole demasiado la atención. Normalmente a esa persona decimos, mirá qué ego tiene, ¿no es cierto? ¿Qué ego tiene? Y cuando encontramos una persona que es, a diferencia de un poco más como apocada, un poco más como retraída, o quizás vos le preguntás algo y vos cómo andás, no, bien, bien, bueno, vamos a hacer tal cosa, no, hacé la voz, no es mi momento, ¿no? O que alguien pasa hasta en el ambiente del yoga, vos le preguntás, no sé, un profesor que se recibió después de haber estudiado 2 años, o 4 años, y le decís, vos sos profesor de yoga, y te dice, no, yo todavía no, me falta, ¿no? O no, andá, hacé vos primero, yo después veo lo que sienta. Y entonces a veces se lo suele etiquetar a esa persona como, qué humilde que es, ¿no? ¿No? Y te queda como que te cae mejor. Pero te voy a comentar algo. Estos dos que estamos hablando, tanto el ego inflado como este ego un poquito más desinflado, los dos son egoísmo. Los dos son egoístas. Lo que pasa que cae mejor el ego humilde. ¿Por qué cae mejor? Porque el ego inflado, como es un ego que ocupa demasiado espacio, cuando entra a un lugar, ¿sí? En contraste con mi ego que todos tenemos, me hace sentir un poquito más disminuido. O me hace sentir que me quita espacio, o me pone de alguna manera, me avasalla y me pone en algún conflicto que no me hace estar tan cómodo. Y la empatía ahí no es tan fluida, ¿sí? En cambio, socialmente son mejor vistos los que tienen el ego desinflado, que también es egoísmo, pero como está el ego desinflado más disminuido, en el contraste de esa interacción me hacen sentir a mí como un poco más grande, o que estoy un poco mejor parado o mejor puesto o más seguro en la situación. Entonces es un efecto de contrastes, es un efecto de relativismo, por eso cae mejor, pero los dos son egoístas, ninguno de los dos es realmente humilde en el sentido real de lo que es la humildad. Claro, ¿sí? Está totalmente claro. Justamente, y esa diferencia, y la diferencia que quería también plantear o preguntar era entre, que los has explicado bien, pero por si no quedó claro, entre lo que es ego y egoísmo, porque son palabras que comienzan de la misma manera y que significan totalmente distinto, habida cuenta de lo que acabas de explicar. Exactamente, porque el ego viene a ser el órgano. El egoísmo viene a ser una función mal aspectada del ego. Confundir al ego con egoísmo es como confundir el hígado con una patada al hígado. ¿Sí? Nada que ver. Nada que ver. Confundir también el ego con egoísmo es como confundir el estómago con acidez estomacal. O sea, el ego es el órgano sutil que nos da la capacidad de identificarnos con los roles, de identificarnos con el yo, y que cuando está bien aspectado nos permite hacer roles sin perdernos en el personaje. Ahora, cuando está mal aspectado nos perdemos en personajes, y cualquier personaje en el que nos perdemos, eso es egoísmo para el yoga.
para el yoga. Sí, Aclaremos sí. porque puede Siempre, haber siempre, no, diferentes definiciones, diferentes hablando pensamientos. en el marco del yoga, ¿no? Y también me quedo con algo que tiene que ver justamente con los dos egos, ¿no? Exactamente. Aquel de la vanidad, de la soberbia, por redefinirlo con términos mundanales que se entienda, ¿no? Sí. O aquel que está totalmente menospreciado o caído o humilde, son dos egos egoístas, Exactamente. de alguna manera, ¿no? Sí, 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 exactamente. Los dos son egoístas. Y bueno, acá estamos interactuando con los que nos acompañan. Que están surgiendo algunos comentarios. Saludos para Luis, acá de Deepak. Muchas gracias, Deepak, muy amable. Y que pueden preguntar, pueden aprovechar, Sí. y a través de las redes sociales en este momento pueden preguntar. Estamos transmitiendo desde Yogacharya, Sadeva Dharmanat. Y bueno, entonces acá lo más importante me parece que es el tema de que el ego no quede como que es algo malo. Muchas veces se habla, incluso en las tradiciones yógicas, algunas plantean como que el ego es malo, como que hay que matar al ego, ¿sí? Y matar al ego primero no es posible realmente, porque matar al ego es morirte vos, ¿cierto? Entonces eso no es posible. Sí, lo que se lo puede es refinar, se lo puede trabajar, se lo puede mejorar, se lo puede pulir, todo eso sí podemos hacer. O sea, podemos mejorar nuestra capacidad de ser mejores personas, ¿sí? Más humildes realmente, más genuinas realmente. ¿Viste esta frase que se suele decir? A veces dicen, bueno, a ver, ¿será auténtica esta persona? ¿O por qué no es más auténtica? ¿No? O Sí, que ambos. se saque la careta, a ver, que sea más real, ¿sí? Y que bueno, la visión de la psicología yógica dice algo muy interesante de esto. Dice que en realidad todas son falsas. Todas son falsas, no hay una sola que es real. Pero uno dice, no, a ver cuál es tu faceta, tu rol real. No, todos son falsos, porque vos no sos ni padre, ni hijo, ni locutor, ni periodista. Hoy, bueno, que me comentabas que estabas entrevistando a los políticos, tampoco son políticos, ¿sí? Tampoco hay personas que son comerciantes, empresarios, no. ¿Qué sos realmente? Sos un ser. Eso es lo único real que sos. Ahora, ese ser, circunstancialmente, en contexto y circunstancia, puede hacer de empresario, político, locutor, maestro de yoga, ¿sí? Entonces, ¿qué sería más auténtico si decimos todas son falsas? Sería más auténtico reconocer que no sos ninguna de esas y que sos un ser que se expresa a través de esas, y que cuando te comuniques con otros, por ejemplo, yo ahora cuando me comunico con vos, ¿sí? Usamos la personalidad en la que se reviste tu ego, la personalidad en la que se reviste mi ego, pero desde mi ego yo trato de tener conciencia de que vos sos un ser que se expresa a través de ese rol. Ese es el ejercicio que hago. ¿Sí? Qué importante. Que sos un esto, ser ¿no? que se expresa a través de este rol. Si uno se relaciona con su jefe o con su empleado es un ser que hace de jefe, es un ser que hace de empleado, entonces la relación es diferente, porque ahí se disuelven un montón de conflictos, un montón de miedos, un montón de aspectos soberbios a veces que podemos tener. Aparece una humildad más genuina, aparece también una capacidad de relacionarnos desde un lugar diferente, más sano, más espiritual. Aún en el rol que sea, en el rol de ser un funcionario, en el rol de ser, no sé, un abogado, de ser, no sé, alguien que está manejando en este momento mientras nos escucha un taxi, un remis. O sea, no importa el rol, en cualquier rol se puede recrear la experiencia de que soy un ser haciendo de... Y el ego nos permite eso, sin ego no lo podríamos hacer. Maravillosa experiencia. Es muy necesario, y exactamente. muy lindo tema. El fin de semana, ¿cómo va todo? ¿Cómo está la agenda? ¿Y cómo va lo que tiene que ver justamente con... van a estar acá, en la ciudad de Necochea y en Benito Juárez? Exacto, te contesto, y acá tenemos una Sí. pregunta de Samadina que ahora le vamos a contestar. Sí, este fin de semana, el sábado, ¿sí? Este sábado vamos a estar en la municipalidad, y a las 16 horas va a haber una conferencia abierta y gratuita sobre qué se siente al experimentar el ser. Entonces, esa conferencia tiene como objetivo que personas que no tienen ningún conocimiento de ningún tipo, entonces que al ir a esa conferencia puedan introducirse en qué se siente al experimentar el ser. No se necesita preparación,
y vamos a tocar diferentes momentos de nuestra vida en los cuales hemos experimentado el ser y que quizás no sabíamos que era eso. Entonces vamos a hablar de eso. Esa misma conferencia se va a repetir en Benito Juárez a las 16 horas. En Benito Juárez va a ser en el Círculo Médico. Y bueno, es la conferencia que hemos estado dando de gira todo el mes. Se está repitiendo en este mes en 12 ciudades diferentes. La misma conferencia la hemos dado. Bueno, y ahora le vamos a responder a Samadina, que está preguntando si tenemos un solo ego. Yo sé por dónde viene la pregunta de Samadina, que es estudiante de la escuela. Y bueno, miren, esto lo podemos explicar así. Como ego individualidad tenemos una, pero si nosotros agarramos y estudiamos la anatomía del ego como órgano sutil, lo podemos dividir en dos. Podemos hablar de un ego más profundo o ego espiritual y un ego más externo, como la cáscara viene a ser, que es el ego mundano. Los dos son necesarios, los dos hacen funciones diferentes. El ego mundano es del que estábamos hablando en realidad, porque es el que me permite la identificación con los roles. Y el ego espiritual es el que nos permite la identificación con nuestra naturaleza profunda. Todos tenemos los dos egos, no hay alguien que no tenga uno de estos, ¿sí? Solo que el ego mundano no tiene la capacidad de identificarnos con el ego espiritual, o sea, con nuestra identidad espiritual. Y el ego espiritual no nos permite hacer roles, por eso no pueden coexistir los dos, ¿sí?, al mismo tiempo identificándote. O sea, vos podés identificarte con la idea de que sos papá, por ejemplo, ¿sí? Que yo, bueno, conozco a tu hijo, a tu hija, ¿no es cierto? Y que los he visto y todo cuando interactuamos, pero no podés ser vos papá y un ser al mismo tiempo. Claro, no se puede. Eso, correcto. En ese momento soy papá. Exactamente. Y entonces ahí no podés tener la experiencia de tu ser. A menos que hagas esta técnica que estábamos hablando hoy de meditación en los roles y que despiertes la experiencia de que sos un ser, y entonces solo sos un ser, no sos papá. Claro, pero un ser que hace de papá. De esa manera se conjugan las dos cosas y se puede tener la experiencia profunda de lo que somos y de lo que hacemos, ¿sí? Hacer podemos hacer muchas cosas, incluso a veces al mismo tiempo, pero ser solo puedo ser una. Ahí está la diferencia. Ahí Hacer, está la diferencia. Podemos hacer muchas cosas y ser Una por vez. Bien, si sos perfecto. un ser espiritual, al mismo tiempo no podés ser hijo, hermano, padre, jefe, empleado, no podés ser eso. La mente concibe solo ser una cosa. Entonces, ¿cómo hacemos las dos cosas para que sea la vida cotidiana? Me instalo en la experiencia de que soy un ser a través del rol que me toque en ese momento. Esa sería la reflexión que podemos dejar para hoy. Maravilloso. Muchas gracias, maestro, como siempre. Bienvenido nuevamente. Y saludar también a toda la gente, despedirnos con el mensaje. Por supuesto. Namaste. Namaste. Namaste a todos los que nos acompañan. Gracias por acompañarnos. Si les gustó, pueden compartir esta publicación para que llegue a más gente. Y bueno, y el próximo jueves a las 11 nos estamos encontrando nuevamente. Muchas gracias, muy generoso.